Enero de 1944. El amanecer llega lentamente sobre el corazón de Alemania. El cielo es gris, pesado, inmóvil. En los aeródromos de la Luftwaffe, la escarcha cubre las alas de los cazas estacionados. Los mecánicos trabajan en silencio, con las manos rígidas por el frío. Los pilotos observan el horizonte sin hablar. Algo ha cambiado. A lo lejos, primero como un murmullo y luego como un trueno continuo, llegan los motores. No vienen solos, no se retiran al alcanzar la frontera, permanecen, acompañan. Por primera vez desde que comenzó la guerra, las formaciones de bombarderos aliados avanzan profundamente sobre Alemania sin quedar expuestas. A su alrededor, rápidos y disciplinados, vuelan cazas desconocidos para muchos pilotos alemanes. No atacan y se van, se quedan, cazan. En cabinas cerradas por el hielo, jóvenes aviadores alemanes ascienden para interceptar, sabiendo que ya no dominan el cielo como antes. Cada combate cuesta más, cada pérdida es irreemplazable. Ese día no hay una gran explosión que anuncie el cambio. No hay un solo combate decisivo, pero en lo alto, sobre las nubes, Alemania empieza a comprender una verdad irreversible. El control de los cielos se está perdiendo, y esa comprensión marcará el rumbo del resto de la guerra. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Alemania no solo estaba preparada para luchar en tierra, estaba preparada para dominar el aire. La Luftwaffe había sido construida como un arma ofensiva, diseñada para abrir el camino a las fuerzas terrestres, romper defensas y sembrar desorganización. En Polonia, en Noruega, en Francia, su efectividad fue devastadora. Los cielos eran alemanes, y eso se reflejaba en la velocidad con la que los ejércitos avanzaban. En 1940, durante la caída de Francia, los cazas Messerschmitt Bf-109 escoltaban bombarderos con precisión quirúrgica. Los Stuka descendían casi en vertical sobre columnas enemigas, puentes y fortificaciones. La coordinación entre aire y tierra era nueva, moderna, aterradora. Para muchos observadores, parecía que Alemania había reinventado la guerra. Pero esa supremacía aérea tenía límites. La batalla de Inglaterra los dejó al descubierto. Por primera vez, la Luftwaffe se enfrentó a un enemigo que no colapsó bajo la presión inicial. Aunque infligió graves daños, no logró destruir a la RAF ni obtener el control total del cielo británico. Aún así, Alemania conservó una poderosa fuerza aérea y durante los años siguientes la Luftwaffe siguió siendo una amenaza temida en casi todos los frentes. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos observaba. Antes incluso de entrar formalmente en la guerra, estrategas estadounidenses ya debatían una idea ambiciosa: derrotar a Alemania desde el aire. No mediante ataques tácticos, sino a través de una campaña sistemática de bombardeo estratégico, capaz de destruir la industria, quebrar la moral y paralizar la capacidad de guerra del Reich. Cuando Estados Unidos entró en la guerra en diciembre de 1941, esa idea se convirtió en política. La octava Fuerza Aérea comenzó a desplegarse en Gran Bretaña. Sus bombarderos pesados, el B-17 Flying Fortress y el B-24 Liberator, fueron concebidos para volar alto, en formaciones cerradas, defendidos por una densa red de ametralladoras. La teoría sostenía que podían protegerse a sí mismos. La realidad fue distinta. En 1942 y 1943, los bombarderos estadounidenses se adentraban cada vez más en el espacio aéreo alemán. Cada misión era una apuesta. Mientras permanecían dentro del alcance de los cazas aliados, el peligro era manejable, pero una vez cruzaban cierto punto, quedaban solos, sin escolta. La Luftwaffe entendió rápidamente esa debilidad. Sus pilotos esperaban más allá del alcance de los cazas británicos y estadounidenses. Atacaban desde arriba, desde el frente, desde los costados. Cañones de 20 y 30 milímetros atravesaban fuselajes. Las formaciones se rompían. Aviones ardían en el aire.
Las pérdidas se acumulaban con una regularidad inquietante. Tripulaciones completas desaparecían en cuestión de segundos. Los informes regresaban a Londres y Washington cargados de cifras imposibles de ignorar. Algunas misiones perdían más del 10% de sus aviones. A ese ritmo, la campaña no podía sostenerse. Para Alemania, esos meses confirmaban una creencia peligrosa. Mientras los bombarderos no estuvieran escoltados hasta el corazón del Reich, el cielo seguiría siendo defendible. La Luftwaffe, aunque ya estirada por múltiples frentes, aún confiaba en su capacidad de infligir daños decisivos. Pero en los centros de planificación aliados, una pregunta empezaba a dominarlo todo. No era si el bombardeo estratégico era posible, era cómo protegerlo. Y esa pregunta conduciría a una transformación que nadie en Alemania estaba preparado para enfrentar. El problema era simple pero letal. Los bombarderos estadounidenses podían llegar lejos, pero no lo suficiente. Los primeros P-47 Thunderbolt y los Spitfire británicos ofrecían cierta protección, pero su autonomía era limitada. Una vez que la formación de B-17 y B-24 se adentraba en territorio enemigo, quedaba expuesta. La Luftwaffe lo sabía y atacaba sin piedad. En 1943, los estrategas del 8th Air Force buscaban soluciones. Se probaban nuevos aviones, nuevos motores, tanques de combustible adicionales. Cada idea parecía prometer un avance, pero ninguno era suficiente para escoltar los bombarderos hasta Berlín y otras ciudades industriales profundas. Las pérdidas continuaban aumentando. Los veteranos de la Luftwaffe, entrenados para el combate aéreo intenso, seguían siendo un desafío formidable. Pero incluso ellos empezaban a notar el cambio. Cada misión costaba más, y los jóvenes pilotos eran lanzados al fuego sin experiencia. Fue entonces cuando apareció el P-51 Mustang, un avión que había sido inicialmente rechazado por el ejército estadounidense. Su diseño era esbelto, aerodinámico, con un motor Allison que rendía bien a baja altura. Pero su verdadero potencial surgió cuando los ingenieros británicos instalaron un motor Merlin de Rolls-Royce. De repente, el Mustang podía mantener velocidad y maniobrabilidad a altitudes donde los bombarderos operaban. Su alcance con tanques de combustible adicionales superaba a cualquier otro caza aliado disponible. El resultado fue inmediato y sorprendente. Por primera vez, los bombarderos podían tener escolta hasta los centros industriales alemanes más lejanos. La Luftwaffe, confiada en su capacidad para interceptar, comenzó a enfrentar una realidad que alteraría el equilibrio de poder aéreo. Donde antes se podía atacar y retirarse, ahora había cazas aliados que acompañaban cada vuelo, cazando cazas, protegiendo bombarderos, imponiendo una nueva presión constante sobre pilotos y comandantes alemanes. En los hangares de Alemania, los mecánicos y pilotos observaban los informes. Los Mustangs aparecían como sombras rápidas en el cielo, difíciles de alcanzar, implacables en combate. Los veteranos alemanes comprendieron que no se trataba solo de un nuevo avión, era un cambio estratégico. La Luftwaffe, que había dominado los cielos europeos durante años, empezaba a perder su ventaja. El aire ya no era un dominio garantizado. Los estrategas estadounidenses, mientras tanto, ajustaban sus planes. Las formaciones de escolta se convirtieron en columna vertebral de la campaña de bombardeo. Cada misión era ahora más segura, pero también más audaz. Los objetivos se extendían: fábricas de aviones, depósitos de combustible, plantas de armamento. La guerra aérea sobre Europa estaba a punto de entrar en una nueva fase. Una fase donde el P-51 Mustang no solo escoltaba bombarderos, dictaba el ritmo del combate, forzando a Alemania a adaptarse a un enemigo que ahora podía pelear de igual a igual y a veces dominar. La transformación estaba en marcha. La Luftwaffe aún tenía poder, pero el tiempo de su supremacía estaba terminando. Los cielos sobre Alemania ya no serían los mismos. Y lo que venía marcaría un antes y un después en la historia de la guerra aérea. Los jóvenes pilotos de la Luftwaffe, que habían crecido soñando con la supremacía aérea, comenzaron a sentir la presión de un cielo cambiante. Muchos eran veteranos de campañas rápidas, entrenados para combates cortos y decisivos, donde la coordinación y la agresividad determinaban la victoria.
Pero ahora enfrentaban a un enemigo diferente, el P-51 Mustang, rápido, maniobrable y con un alcance que les negaba la ventaja de atacar y retirarse. Cada misión se convertía en un cálculo mortal. Los pilotos volaban bajo la constante amenaza de encontrarse con cazas aliados en cualquier punto del recorrido. No podían descansar ni confiar en la sorpresa. La fatiga se acumulaba y la pérdida de compañeros golpeaba más duro que cualquier cañón. Muchos de los que sobrevivieron a misiones sobre Gran Bretaña o Polonia ahora enfrentaban a un enemigo que no se intimidaba ni desaparecía tras un ataque. La psicología comenzaba a pesar más que la estrategia. El miedo a ser alcanzado por un caza que podía perseguirlos durante cientos de kilómetros alteraba cada maniobra, cada decisión. En las torres de control y cuarteles, los comandantes veían cómo sus jóvenes pilotos, en los que habían confiado su supremacía, empezaban a dudar de sí mismos. La guerra aérea ya no era solo cuestión de habilidad, era resistencia, adaptación y la capacidad de sobrevivir frente a un enemigo implacable. La experiencia de la Luftwaffe, por valiosa que fuera, empezaba a perder relevancia ante la nueva realidad. El P-51 Mustang no era simplemente un nuevo caza, era una revolución en el aire. La instalación del motor Merlin de Rolls-Royce convirtió a un avión de diseño estadounidense promedio en un interceptador de largo alcance capaz de escoltar bombarderos hasta Berlín y más allá. Su velocidad y maniobrabilidad a grandes altitudes superaban a cualquier otro caza aliado existente, y su autonomía redefinía la estrategia de combate aéreo. Los ingenieros estadounidenses y británicos añadieron tanques de combustible externos que permitían misiones de más de 1.600 kilómetros sin comprometer el rendimiento. El Mustang podía entrar en formación con los B-17 y B-24, escoltarlos durante horas y luego perseguir cazas enemigos con una eficacia sorprendente. Sus ametralladoras Browning de 12,7 milímetros, combinadas con su estabilidad de vuelo, le daban un poder ofensivo preciso y mortal. Este cambio tecnológico fue decisivo. La Luftwaffe había dominado los cielos con cazas como el Bf-109 y el FW-190, pero ahora enfrentaba a un avión que podía igualar su velocidad, su alcance y su letalidad. La tecnología no solo equilibraba la balanza, empezaba a inclinarla a favor de los aliados, transformando cada misión de bombardeo en una oportunidad para desgastar la defensa alemana de manera sostenida. Antes de la llegada del Mustang, las tácticas de bombardeo dependían de la densidad de la formación para protección. Los B-17 volaban en bloque compacto, esperando que el fuego cruzado disuadiera a los cazas enemigos. Pero los ataques más profundos sobre Alemania demostraron rápidamente que la teoría tenía límites. La Luftwaffe podía esperar pacientemente y atacar donde la protección era más débil, infligiendo pérdidas considerables. Con la introducción de los P-51, toda la estrategia cambió. La escolta de largo alcance permitió que los bombarderos alcanzaran objetivos lejanos, sin la constante amenaza de ser destruidos en el camino. La presencia de Mustangs significaba que cada incursión podía realizarse con mayor audacia y menor riesgo. Los planificadores del 8th Air Force comenzaron a ajustar objetivos y rutas, priorizando fábricas críticas y ciudades industriales, sabiendo que los cazas aliados podían proteger los bombarderos durante todo el trayecto. Este cambio estratégico tuvo un efecto inmediato. La Luftwaffe ya no podía planificar emboscadas sin ser confrontada, y las pérdidas de pilotos experimentados comenzaron a acelerarse. La guerra aérea sobre Europa se estaba transformando, y Alemania comenzaba a sentir la presión de una campaña que estaba diseñada para ser sostenida y abrumadora, no para ser rápida o aislada. Hermann Göring, comandante supremo de la Luftwaffe, enfrentaba un dilema creciente. Hasta 1943, su confianza era casi absoluta. Alemania dominaba los cielos europeos y su doctrina de defensa estratégica parecía impenetrable. Sin embargo, los informes de pérdidas crecientes empezaban a perturbar su seguridad. Sus pilotos más experimentados desaparecían con rapidez y los recursos para entrenar reemplazos eran limitados. Cada decisión estratégica se convirtió en un cálculo peligroso. ¿Dónde posicionar cazas? ¿Cuándo interceptar?
y cómo conservar una fuerza que ya no podía enfrentarse a un enemigo de largo alcance de manera rutinaria. Mientras tanto, los comandantes estadounidenses y británicos, como Jimmy Doolittle, entendieron que la guerra aérea no dependía solo de bombardear, dependía de asegurar que los bombarderos llegaran con escolta hasta el corazón del Reich. Doolittle reorganizó tácticas, coordinó formaciones de escolta y permitió que los Mustangs operaran con libertad para interceptar cazas alemanes. La combinación de visión estratégica y tecnología redefinió el poder aéreo aliado. Cada decisión táctica de los líderes estadounidenses tenía un impacto directo sobre el colapso gradual de la Luftwaffe. Las ciudades industriales y los centros urbanos alemanes comenzaron a sentir el impacto del nuevo poder aéreo aliado. Cada incursión de bombarderos escoltados por Mustangs aumentaba las bajas civiles, la destrucción de infraestructura y la presión psicológica sobre la población. Para los pilotos aliados, la misión era clara: proteger a los bombarderos y cumplir objetivos estratégicos, pero el costo humano era innegable. Por su parte, los pilotos alemanes debían enfrentar no solo la amenaza inmediata de ser abatidos, sino también la impotencia moral de ver cómo su país era bombardeado con relativa impunidad. La guerra aérea dejó de ser solo un enfrentamiento técnico, se convirtió en un choque entre la moral, la supervivencia y la estrategia. Cada combate, cada avión derribado resonaba más allá de la mecánica del vuelo. Afectaba a familias, ciudades y la percepción de lo que la guerra podía costar. A finales de 1943, un patrón emergió en la Luftwaffe. Los pilotos no solo luchaban contra aviones, luchaban contra la ansiedad constante de enfrentarse a cazas que podían seguirlos sin descanso. El P-51 Mustang no era solo rápido y resistente, era implacable. Su presencia alteraba la manera en que los pilotos alemanes atacaban. La audacia se volvió calculada, la agresión cautelosa. El cambio psicológico fue profundo. La experiencia y confianza que había definido a la Luftwaffe durante años comenzaron a erosionarse. Los jóvenes reclutas enfrentaban un cielo hostil donde la superioridad previa ya no garantizaba victoria. En el aire, la guerra se sentía diferente. Ya no era un lugar donde podían dictar los términos del combate, sino un entorno donde cada decisión podía significar la muerte. La suma de estos ángulos, humano, tecnológico, estratégico, de liderazgo, moral y psicológico, crearon un escenario donde la supremacía alemana se debilitaba lentamente. La Luftwaffe ya no era intocable, y con cada misión, cada escolta de Mustang que avanzaba hacia el corazón del Reich, el equilibrio de poder se inclinaba más hacia los aliados. El momento decisivo estaba cerca. La siguiente fase determinaría quién realmente dominaría los cielos europeos. Febrero de 1944. La Luftwaffe había sentido la presión durante meses, pero aún confiaba en su capacidad para repeler cualquier ataque profundo. Sin embargo, una serie de misiones programadas sobre Alemania cambiaría esa confianza para siempre. La octava Fuerza Aérea estadounidense había reorganizado sus tácticas. Bombarderos B-17 y B-24, escoltados por P-51 Mustang, con autonomía suficiente para acompañarlos hasta los centros industriales más lejanos. Por primera vez, la Luftwaffe enfrentaba una amenaza que podía contrarrestar su experiencia y superioridad táctica. El 20 de febrero comenzó la operación conocida como Big Week, Operación Argument. Más de 3.000 bombarderos volaron hacia fábricas de aviones y plantas de armamento en Alemania, escoltados por cientos de Mustangs. Los cielos sobre Sajonia, Berlín y Brunswick se convirtieron en un teatro de combate continuo. Cada formación alemana que esperaba emboscar se encontraba con cazas que no solo protegían a los bombarderos, sino que atacaban con precisión y coordinación sin precedentes. Los pilotos alemanes intentaban interceptar, pero la fatiga y la sorpresa jugaban en su contra. Los Mustangs podían mantener formación con los bombarderos durante horas, cubriéndolos desde todos los ángulos. Cada intento de atacar a los B-17 era respondido con fuego defensivo desde los cazas aliados. Los veteranos de la Luftwaffe, que alguna vez dominaron los cielos europeos,
ahora enfrentaban a un enemigo que podía perseguirlos hasta el final del recorrido. El 22 de febrero, la Luftwaffe sufrió una de sus pérdidas más significativas. Decenas de pilotos veteranos fueron abatidos o derribados, muchos de ellos sin posibilidad de regreso. El impacto no fue solo cuantitativo. La moral se desplomó. Göring comenzó a recibir informes alarmantes. La rotación de pilotos ya no era suficiente para reemplazar a los caídos. Cada día, el aire sobre Alemania se volvía más hostil, y el Mustang, silencioso y persistente, dictaba el ritmo del combate. Mientras tanto, los estrategas aliados tomaban nota de cada éxito. La capacidad de escolta completa permitió que los bombarderos atacaran objetivos que antes eran inalcanzables sin sufrir pérdidas catastróficas. Fábricas de aviones, depósitos de combustible, talleres de mantenimiento y plantas de armamento comenzaron a ser destruidos a un ritmo que Alemania no podía compensar. Cada incursión mostraba un patrón claro. La Luftwaffe ya no podía controlar los cielos. El punto de inflexión no llegó con un solo enfrentamiento. Llegó con la acumulación de horas de vuelo, con la fatiga de pilotos y mecánicos, con la precisión de la tecnología aliada. Los Mustangs no eran solo aviones, eran símbolos de una nueva supremacía aérea. La percepción de invulnerabilidad que Alemania mantenía durante años se desmoronaba, y con ella, la certeza de que podían detener la campaña de bombardeo aliado. Al final de aquella semana, los informes de pérdidas alemanas eran alarmantes. Decenas de pilotos y más de un centenar de aviones destruidos. Los aliados, en cambio, sufrían bajas relativamente limitadas. La supremacía de la Luftwaffe, que dominaba Europa durante casi 5 años, mostraba grietas profundas. La guerra aérea había cambiado de manera irreversible. El siguiente paso definiría la verdadera magnitud de ese cambio y la completa transformación de los cielos europeos. Marzo de 1944. La Luftwaffe estaba agotada, pero aún mantenía la esperanza de repeler los ataques aliados. Sin embargo, la realidad del P-51 Mustang se volvió innegable durante las incursiones sobre Berlín y otras ciudades industriales clave. Los bombarderos ya no volaban solos. Los Mustangs los escoltaban hasta los objetivos y los protegían durante el regreso, persiguiendo a cualquier cazador alemán que intentara interferir. La persecución era implacable y precisa, una nueva forma de guerra que Alemania no había anticipado. El 6 de marzo, durante un ataque a fábricas en Brunswick, más de 400 cazas alemanes intentaron interceptar a los bombarderos escoltados. La respuesta de los Mustangs fue devastadora. Avanzando en formación, sus pilotos derribaron numerosos Bf-109 y Fw-190 sin perder un solo bombardero en la primera ola. La Luftwaffe se encontraba atrapada en un escenario que combinaba presión constante, superioridad tecnológica aliada y fatiga extrema. Los veteranos comenzaban a darse cuenta de que cada combate significaba pérdidas irrecuperables. Cada misión podía ser la última. La estrategia alemana cambió de inmediato. Ataques desde múltiples direcciones, concentración de cazas en emboscadas más profundas y mayor coordinación de escuadrones. Pero incluso estos intentos no eran suficientes. Los Mustangs podían dividirse, atacar cazas y volver a la formación sin perder velocidad ni efectividad. Las incursiones aliadas continuaban, destruyendo fábricas de aviones, depósitos de combustible y talleres de reparación. La producción de la Luftwaffe comenzaba a resentirse, mientras la Fuerza Aérea perdía pilotos experimentados en un ritmo que no podía reemplazar. Durante la famosa Operación Argument, conocida como Big Week, entre el 20 y el 25 de febrero, los aliados alcanzaron objetivos estratégicos en Leipzig, Zwickau, Berlín y otras ciudades industriales con escolta completa de Mustangs. Los informes posteriores señalaron más de 400 cazas alemanes derribados y decenas de bombarderos aliados perdidos, una proporción que evidenciaba la creciente eficacia de la escolta. La Luftwaffe había perdido no solo hombres y máquinas, sino la confianza de que podía recuperar el control de los cielos. Para los pilotos alemanes sobrevivientes, cada vuelo era ahora un juego de supervivencia.
Cada encuentro con un Mustang era un recordatorio de que el equilibrio había cambiado. Ya no podían elegir cuándo y dónde atacar. Eran cazados tanto como cazadores. El cielo europeo, que había pertenecido a Alemania durante casi 5 años, se transformaba en un espacio controlado por la capacidad de los aliados para sostener la presión constante. Para los estrategas aliados, la evidencia era clara. La supremacía aérea de Alemania estaba rota. La introducción del P-51 Mustang no solo protegía a los bombarderos, sino que también agotaba sistemáticamente la Luftwaffe, destruyendo su infraestructura humana y material. Los combates aéreos ya no eran simples enfrentamientos, eran una guerra de desgaste, sostenida por tecnología, disciplina y alcance estratégico. Al concluir Big Week, el cielo sobre Alemania ya no pertenecía a la Luftwaffe. Cada victoria aérea aliada, cada fábrica alcanzada, cada piloto perdido alemán acercaba el momento en que Alemania dejaría de tener opciones. La fase decisiva estaba completa. La superioridad alemana en los cielos era cosa del pasado, y el control aéreo definitivo pasaba irrevocablemente a los aliados. El siguiente capítulo mostraría las consecuencias de esta pérdida, no solo en cifras y territorio, sino en la estrategia, la moral y el rumbo final de la guerra. Con el final de la operación Argument, la Luftwaffe estaba irreconocible. Lo que antes había sido una fuerza dominante, capaz de proyectar poder sobre toda Europa, ahora estaba fragmentada y agotada. Los informes oficiales hablaban de más de 400 cazas alemanes destruidos y de centenares de pilotos experimentados perdidos en combate o capturados. La rotación de reemplazos no podía cubrir las bajas, y cada misión se convertía en un riesgo cada vez más inaceptable. El efecto inmediato sobre la producción de guerra alemana fue devastador. Plantas de fabricación de aviones, depósitos de combustible y talleres de reparación sufrieron daños que no podían ser reemplazados rápidamente. La Luftwaffe ya no podía contar con suficientes aviones para mantener su presencia habitual sobre los frentes orientales y occidentales, ni con pilotos veteranos capaces de liderar escuadrones con eficacia. La guerra aérea alemana, que había prolongado la defensa del Reich durante años, comenzaba a ceder terreno de manera irreversible. Los aliados, en cambio, comenzaron a consolidar su ventaja. Las misiones de bombardeo estratégico se hicieron más audaces, con objetivos más profundos y críticos, mientras los P-51 Mustang escoltaban cada formación con eficacia y sin precedentes. La moral de los tripulantes de bombarderos aumentó al sentir que tenían un escudo confiable en el cielo, lo que permitió operaciones más largas y arriesgadas sin perder la cohesión de la formación. Las ciudades alemanas empezaron a sentir el impacto tangible de la guerra aérea. No eran solo fábricas las que eran alcanzadas. El suministro de combustible, la reparación de aeronaves y los recursos logísticos comenzaron a colapsar. El Reich, que hasta entonces había podido reorganizar sus fuerzas tras cada ataque, se encontraba ahora bajo presión constante y sostenida, incapaz de responder con la rapidez y eficiencia que había mostrado durante años. En los cuarteles de mando, el cambio se volvió evidente. Göring y sus oficiales superiores ya no podían confiar en la capacidad de interceptar y destruir las formaciones de bombarderos aliados con la misma seguridad que antes. Cada misión se planificaba con cautela, buscando minimizar pérdidas, pero incluso las defensas concentradas eran insuficientes frente a la combinación de tecnología y estrategia aliadas. El aire sobre Alemania había dejado de ser territorio propio. Ahora era un campo de batalla donde el enemigo podía imponer su voluntad de manera sostenida. El resultado de estas semanas de combate sostenido fue más que estadístico. Fue psicológico. La Luftwaffe había perdido más que pilotos y aviones. Había perdido la certeza de su control. Cada salida al aire era un recordatorio de su vulnerabilidad. Para los comandantes aliados, cada misión exitosa reforzaba la confianza de que la supremacía aérea podía mantenerse y explotarse para debilitar aún más al enemigo.
La fase final de la guerra sobre el cielo alemán se estaba definiendo, y su impacto sería decisivo en los meses que seguirían. A mediados de 1944, la Luftwaffe ya no podía sostener la presión de la campaña aérea aliada. La pérdida sistemática de pilotos experimentados, combinada con la destrucción de fábricas y depósitos de repuestos, había reducido su capacidad operativa a niveles críticos. Los jóvenes reclutas eran lanzados al combate con entrenamiento insuficiente, mientras los veteranos sobrevivientes acumulaban fatiga y desmotivación. La Luftwaffe había perdido no solo hombres y máquinas, sino también la confianza y la iniciativa estratégica que la habían definido durante años. El impacto sobre la producción de guerra alemana fue devastador. Las plantas de aviones como Messerschmitt y Focke-Wulf quedaron parcialmente destruidas o seriamente dañadas, lo que retrasó la entrega de nuevos cazas y aviones de apoyo. Los depósitos de combustible se convirtieron en objetivos prioritarios y su destrucción causó interrupciones críticas en las operaciones de todos los frentes. Sin la capacidad de reemplazar rápida y eficazmente tanto aviones como pilotos, Alemania se encontró cada vez más vulnerable a ataques aliados que penetraban más profundo en su territorio. Por otro lado, los Estados Unidos y Reino Unido consolidaron su superioridad aérea. La octava Fuerza Aérea pudo llevar a cabo incursiones estratégicas más largas y con objetivos más ambiciosos, desde fábricas de aviones hasta centros logísticos, mientras los P-51 Mustang aseguraban la supervivencia de los bombarderos a lo largo de todo el recorrido. Las cifras de pérdidas alemanas continuaban acumulándose, debilitando el aparato de defensa aérea del Reich y acelerando el colapso de la moral de sus pilotos y comandantes. El resultado fue un cambio irreversible en el equilibrio aéreo europeo. La Luftwaffe ya no podía decidir cuándo, dónde ni cómo enfrentar a los aliados. La iniciativa estaba completamente en manos de Estados Unidos y Reino Unido. Cada incursión aliada no solo infligía daño material, sino que también reducía la capacidad alemana de resistir, forzando a sus líderes a tomar decisiones desesperadas que rara vez daban resultados efectivos. Incluso en los últimos meses de la guerra, cuando el frente oriental y el occidental se acercaban a Alemania, la superioridad aérea aliada ya estaba garantizada. El P-51 Mustang, símbolo de esta transformación, se convirtió en una herramienta de desgaste estratégico. Protegía los bombarderos, eliminaba cazas enemigos y aseguraba que los ataques sobre el corazón industrial del Reich continuaran sin interrupción. La Luftwaffe ya no tenía capacidad de recuperación y su presencia en los cielos alemanes pasó de ser dominante a prácticamente residual. La lección era clara: el control de los cielos no se gana solo con habilidad o valentía, depende de la combinación de tecnología, estrategia y resistencia sostenida. Alemania había subestimado esta realidad y el precio fue la pérdida irreversible de su supremacía aérea. Con los cielos perdidos, la guerra se inclinaba cada vez más a favor de los aliados, preparando el terreno para la invasión de Normandía y la derrota final del Reich. El día en que Alemania enfrentó al P-51 Mustang marcó más que una victoria aérea, cambió el rumbo de la guerra. La llegada de un avión capaz de escoltar bombarderos hasta el corazón del Reich no solo protegió misiones estratégicas, sino que transformó la psicología de los combatientes y el cálculo de los líderes alemanes. La Luftwaffe, antes temida y respetada, perdió la iniciativa. Los cielos que habían dominado durante casi 5 años dejaron de pertenecerles. Esta transformación no ocurrió con un solo enfrentamiento ni un acto heroico aislado. Fue un proceso gradual, sostenido por tecnología, entrenamiento y planificación estratégica. Cada Mustang que volaba junto a los bombarderos erosionaba la confianza alemana, desgastaba recursos y destruía objetivos industriales críticos. La guerra aérea dejó de ser un simple duelo de pilotos, se convirtió en un conflicto de resistencia, coordinación y eficiencia tecnológica. El impacto humano fue profundo.
pilotos jóvenes y veteranos se enfrentaron a un enemigo que podía cazarlos sin descanso, y civiles presenciaron la devastación de su industria y sus ciudades. La supremacía aérea dejó de ser un derecho, convirtiéndose en un objetivo alcanzable solo a través de innovación, sacrificio y disciplina. En retrospectiva, la llegada del P-51 Mustang no fue solo un capítulo más de la Segunda Guerra Mundial. Fue el momento en que la guerra moderna demostró que la combinación de tecnología y estrategia podía redefinir la historia. Alemania perdió los cielos, y con ellos la posibilidad de mantener la guerra en sus propios términos. Los días de invulnerabilidad terminaron y la lección quedó clara. En la guerra, quien controla el aire, controla el destino de la tierra.